Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Llevan visitando nuestro planeta desde hace miles de años. Y uno de los casos más interesantes, si me das 2 o 3 minutos para contarlo, ocurrió durante la Guerra Fría en 1961. Aparecieron unos 50 ovnis volando en formación desde Rusia hacia Europa. El comandante supremo aliado estaba muy preocupado, casi a punto de presionar el botón del pánico cuando giraron y se dirigieron hacia el Polo Norte. Se decidió llevar a cabo una investigación que duró 3 años y se concluyó que, con toda seguridad, al menos 4 especies llevan visitando nuestro planeta desde hace miles de años. 1:32. Buenas madrugadas, amigos. Llegó la nave milenaria en la cadena SER para hablar de cosas asombrosas como esta que acabáis de escuchar en la voz de nuestro amigo y compañero Carlos Cala. La frase, la declaración, ahora escucharemos la segunda parte, pertenece ni más ni menos que al exministro de Defensa canadiense, el señor Paul Hellyer, que se ha significado en más de una ocasión en torno a supuestas especies invasoras, extraterrestres, que llevarían vigilando nuestro planeta milenios. Lo que sorprende es que esto viene en torno a una cascada de informaciones cada vez más habitual. Esto viene en un tiempo, el año 2014, en el cual vivimos esa resaca del cambio de la información. Y de eso vamos a hablar esta noche. ¿Hará falta cierto esfuerzo? Posiblemente, pero aseguro a toda la audiencia que merece la pena, que haya un fruto interesante. Yo mismo, os lo confesaré directamente, no estaba muy ducho ni versado en torno a lo que se está cociendo en las cocinas profundas de la información mundial. ¿Por qué? Porque seguramente cómo se presenta la información y cómo se comenta por parte de los eruditos hace que sea todo un tejemaneje, un laberinto extraño. Hay tanta filtración de documentos secretos en el mundo ahora mismo que la cantidad acaba siendo el principal enemigo, a favor incluso de los gobiernos o de quienes han mantenido bajo la oscuridad ciertas informaciones. Hay tantos bits, tantos megas, tantos teras de información liberada en los últimos años por valientes para otros enemigos, que resulta que nos encontramos con una torre de Babel inmensa, donde es muy difícil separar grano y paja. ¿Y dónde está, en este caso, el grano que nos interesa más? El grano de lo misterioso. Las declaraciones del exministro de Defensa canadiense, en el fondo, son la punta del iceberg. Muchos mandatarios, muchos investigadores que tienen que ver con áreas de defensa de otros gobiernos han empezado a expurgar información sobre ovnis, sobre poder mental, sobre conspiraciones, sobre tramas ocultas que dan mucho más miedo que cualquier fenómeno parapsicológico, pero todo eso ha ido por la pendiente de la rapidez. Estamos en el mundo del tecleo súbito e instantáneo. ¿Qué ha ocurrido? Que todo parece que ha colapsado. ¿Por qué casi nadie habla ya de Wikileaks, por ejemplo? ¿Por qué se puede decir que se ha llegado casi a un nivel cenit en el cual la intención ha muerto de éxito? Se ha juntado tanta letra, tanto documento, tanto material, que el público no tiene tiempo para absorber. Y nos hemos hecho un propósito aquí en Milenio 3, que es: ¿seremos capaces de explicar sencillamente y explicarnos a nosotros mismos lo que hay detrás de estas filtraciones, y en especial las filtraciones que tienen que ver con lo enigmático? Vamos a intentarlo. Como guinda, como elemento de cómo está el patio, ahí va la segunda parte de esta asombrosa declaración del exministro de Defensa canadiense, que hila directamente con otro personaje que venía del mundo de Santi Camacho, de ese mundo que para muchos es fantasía y que luego se aloja directamente en las primeras planas de los periódicos mundiales, que es Snowden. Hay quien dice que Snowden también ha hablado de extraterrestres, pero eso lo contamos ahora. Lo primero que has de preguntarte es ¿cuántas especies hay? Yo creía que eran entre 2 y 12. Edgar Mitchell, el astronauta del programa Apolo, vino a Toronto hace unos años y estuvo cenando con nosotros. Estaba de acuerdo en que eran entre 2 y 12 especies, pero los últimos informes que me están llegando de varias fuentes dicen que habría unas 80 especies diferentes, algunas de las cuales tendrían nuestro mismo aspecto. Podrían cruzarse con nosotros en la calle y no nos daríamos cuenta. 1:36. La pregunta la extendemos, evidentemente. Ya abiertas todas las líneas de contacto. ¿Qué opináis de
Wikileaks o de otros informadores. ¿Qué opináis de estos hackers en algunos casos, periodistas en otros, que intentan romper la cerradura del secreto en el cual vive el mundo desde hace mucho tiempo? ¿Qué hay detrás de estas desclasificaciones de información tan voluminosa que nadie se la lee? ¿Podemos encontrar claves importantes para nuestro micromundillo de los misterios? Snowden es otro nombre que, como decíamos, ha aparecido en todas las portadas. Enemigo declarado de algunos gobiernos. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Y se habla, a raíz de estas declaraciones precisamente que acabamos de escuchar, de que Snowden también tiene información vital que la ha escondido. Es una noche de conspiración en torno a estas especies de extraterrestres y su colaboración con ciertos gobiernos. Sé que suena escandaloso y que seguramente incluso Santiago Camacho, conocedor de estos temas, nos ponga puntos sobre las íes. Pero, ¿qué se dice ahora mismo? Pues estas declaraciones de Paul Heyerdahl han sido porque ha salido la noticia que Snowden ha llevado documentos oficiales clasificados a Rusia, donde se hacía eco de que los seres extraterrestres estaban conviviendo con nosotros en la Tierra desde hace muchos años. Por ejemplo, que estaban dirigiendo la gran potencia mundial, que es Estados Unidos, desde 1945, que habían ayudado a los nazis, sobre todo, a crear submarinos durante la guerra, que por eso habían podido crear tantas armas para que pudieran luchar, y que están infiltrados desde esa época, e incluso que están infiltrados con su tecnología en las redes, es decir, en Internet. Así controlan todo lo que se mueve en el mundo a través de una tecnología extraterrestre que sería Internet y todas las redes sociales. Y nosotros sin saberlo, o sí, o lo sabíamos. Abrimos líneas de contacto precisamente de ese canal extraterrestre para algunos, quién sabe, cosas más extrañas han visto, para que nos contéis vuestra opinión en tiempo real. Claro que sí, las redes sociales están abiertas, como siempre nos tienen que buscar en Nave del Misterio, en Twitter, en Facebook y en Google+, y nuestro correo electrónico milenio3 con número @cadenaser.com. Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Iker. Hoy hablamos de misterios, hoy empezamos hablando de especies extraterrestres y te pido 10 segundos para que me digas que has hablado con alguien que ha visto algo en las carreteras de Ciudad Real, que no sé si tiene que ver con esto, pero por ahí pinta, ¿no?, la cosa. Sí, una visión muy extraña, una visión que esta persona no ha podido olvidar. Ocurrió hace unos años, hace 2 años. Esta persona circulaba a altas horas de la madrugada por una carretera solitaria de Ciudad Real y de repente las luces del vehículo iluminaron algo, un bulto que salió en mitad de la carretera y que cuando se acercaron a ese ser se dieron cuenta de que no habían visto nunca en su vida nada parecido a eso. Luego lo contamos. Clara Tahoces, compañera, buenas noches. Buenas noches. Y tú nos vas a hablar de un objeto muy concreto, un teléfono, pero no de los de ahora, ¿no? No, un teléfono de los de antes, de los de antaño, de estos que sonaban de una manera atronadora y bueno, que tiene su historia detrás. Claro. ¿Me quieres decir que expurgando tu inmenso archivo te has encontrado unas cintas, pero cintas, ¿eh? Cintas que mucha gente joven, incluso dentro de la radio, ya no conoce. Nos hemos quedado un poco sorprendidos, ¿no? Qué mayores somos. ¿Y qué ponía? Podemos poner teléfono negro, ¿no? Teléfono negro. Don Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Y tú qué opinas de esto que acaba de ocurrir en torno...? Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar a Enrique de Vicente, que mañana vuelve a Cuarto Milenio, que la gente no se preocupe, ha estado en Egipto recargándose de fuerza y de energía y viene como una auténtica moto, viene con fuerza y desde luego le ha pillado, no por sorpresa, porque él sabéis que siempre está con estos asuntos, en Año Cero lo ha contado muchas veces, de informaciones de fondo en torno a extraterrestres y a la posibilidad de que los gobiernos tengan mucha más presencia documental en torno a su existencia. Pero ¿qué hay de fondo? Siempre le da una vuelta de tuerca. Y ahora quiero escuchar a Santiago Camacho, que es el otro gran experto que duda cabe. ¿Cómo es posible que personas de primer nivel de algunos gobiernos o informadores hablen de extraterrestres ya no apareciéndose, sino colaborando con algunos gobiernos? Delirio interesado, desinformación, ¿qué hay aquí detrás? Uno de esos casos es el análisis realizado a través de un procedimiento muy avanzado que se llama discurso inverso, en el que se utiliza un análisis de la voz para saber lo que la mente inconsciente de la persona que habla está pensando o sintiendo respecto a algún tema.
cuando se ha aplicado el discurso inverso a la entrevista que concedió Edward Snowden en junio del 2013 al periódico Guardian, bueno, ahí se puso de manifiesto, según el analista que hizo eso, algo muy interesante. Y es que, en el fondo, lo que él pensaba acerca del tema OVNI es que había un intento permanente por parte del gobierno de Estados Unidos para establecer iniciativas tiránicas de una guerra espacial. Es decir, lo que se llamaba la Iniciativa Estratégica de Defensa es un objetivo último. Y que podían utilizar en un futuro la amenaza extraterrestre como una excusa para seguir desarrollando tecnología. ¿Cuál es el propósito de esto? Bueno, según muchísimos analistas, es el mismo propósito que crear una amenaza terrorista falsa en el fondo. Lo que Snowden, no solo Snowden, sino otros están diciendo es que pueden generarse, digamos, toda una guerra de falsa bandera, es decir, atribuir a los extraterrestres cosas que no tienen que ver con ellos para verles como un enemigo. Inventar una amenaza real en este momento del 2014 en el mundo. ¿De acuerdo con todo esto que está ocurriendo, Santiago? Pues la verdad es que yo, hasta que no vea un informe oficial, un documento desclasificado, algo a lo que agarrarme, pues en principio no me lo voy a creer algo tan gordo como que haya extraterrestres paseándose entre nosotros y que los gobiernos tengan público conocimiento de ello. Pero todo puede ser, y de hecho me remito a uno de los cables desclasificados de los cientos de miles de documentos diplomáticos desclasificados en su día precisamente por Wikileaks. Verás, resulta que entre esa documentación también había pues no solamente informes de los diplomáticos a Washington, sino a veces alguna bronca. Los jefes del Departamento de Estado, algún diplomático que se pasaba de la raya, pues utilizaban ese mismo medio de comunicación para recriminarle su actitud. Uno de ellos se refiere a un diplomático en la embajada de Kiev, en Ucrania. Parece ser que en esa embajada era relativamente frecuente en las reuniones diplomáticas y en los cócteles que los diplomáticos sacasen el tema OVNI como conversación social. Y de hecho, pues que se vanagloriasen de que, bueno, de que ellos conocían más de lo que decían, etcétera, etcétera. Voy a traducir sobre la marcha parte del contenido del cable. Dice así: es crítico que todo el personal de la embajada entienda que no se debe discutir, que no se debe de tratar bajo ninguna circunstancia las relaciones que el Departamento de Defensa tiene con los ovnis que entran en órbita. Una vez más repetimos que la seriedad de este asunto no debe ser subestimada bajo ninguna circunstancia. Noche de entramado profundo de la información. Hay una película que hemos visto y que luego recordaremos, El Quinto Poder, hace poco, ¿verdad? Que nos ha sorprendido muchísimo. Había un inicio, y además es una película que ha sido un gran fracaso comercial, según me contaba Santiago Camacho, y contaba un poco la intrahistoria o una forma de ver la historia de Wikileaks. De verdad que he comprendido algunas cosas que leyendo libros no había entendido. Y a ver si hoy somos capaces entre todos de aprender un poco lo que está pasando. Porque hay justicieros que se han jugado la vida o que ahora están recluidos para que tengamos información que siempre había sido censurada. Hay personas que han conseguido que la informática y la tecnología sea de verdad esa espada de la justicia que ponga en su sitio las tramas terribles que casi todos los gobernantes realizan con el pueblo. ¿Está pasando eso? Si es así, estamos en un momento tremendo. Esa imagen de una huella prehistórica haciendo unos signos, por ejemplo, en la cueva de Nerja, ¿por qué no? Y después la tablilla cuneiforme en la biblioteca de Asurbanipal, ¿por qué no? Y después el amanuense de la Edad Media haciendo ese libro solo para una élite, ¿por qué no? Y después los tipos de imprenta, primero con plomo candente, y después las máquinas de escribir viejas, contando crónicas de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y después aquellos primeros ordenadores que son prehistoria, ¿os acordáis? Y ahora ya el mundo del iPad, ¿y después qué? Pero justo en ese umbral empieza a pasar algo que nunca antes había pasado. Había pasado con cuentagotas, chivatos, delatores, así se les llamaba, personas que habían puesto en peligro su vida, pero también habían puesto en peligro extrañas andanzas de los gobiernos. Y de pronto la red se convierte en aliado para que algunos
filtren secretos. Y desde luego el mundo ha cambiado. ¿Interesa que cambie el mundo? ¿Van a dejar que cambie el mundo? Os aseguro que la carga de profundidad de este tema, sobrevolando con el misterio, es clave. Estamos hablando de qué vamos a vivir seguramente en los próximos años, como una auténtica profecía. Para algunos, en la conspiración, siempre hay una tramoya, y todo esto ocurre por algo concreto. En el fondo siempre somos un rebaño dominado por los poderosos, y los poderosos no tienen por qué ser un grupo de empresarios de cierto país en torno a una mesa ovalada debatiendo cosas como vamos a manejar a la humanidad. No, es el propio sistema, lo hemos hablado muchas veces, quien tiende a veces a esconder la propia información. Pero también hay personas, vamos a conocer algunas de ellas, que se han arriesgado y han montado una especie de dispositivos para que la información fluya, y entonces llega el espanto. Resulta que en el mundo se hacen muchas cosas siempre en la absoluta sombra. También con el misterio, evidentemente en esos millones de documentos tiene que haber cosas del misterio. De no haberlas, empezaríamos a pensar que los gobiernos conocen tanto como nosotros, o sea, nada. Que los gobiernos a veces son testigos, pero que no tienen más información que nosotros. Y eso quizá nos daría cierta pena, nos alejaría del epicentro del enigma, ese enigma que se cruza con nosotros. Escuchemos de nuevo a Enrique de Vicente, porque pone la clave, pone el punto de mira en otro sitio. Y quizá todos estamos siendo sometidos a esa gran maniobra de manipulación. ¿Qué opináis? Esto es lo importante también, vuestra opinión esta noche. En el caso de Snowden, en mi opinión, puede haber sido manipulado incluso por individuos de otras agencias, como la CIA, con la que él ha trabajado, que son rivales de la NSA, de la Agencia Nacional de Seguridad. Indudablemente también, para mí existe la probabilidad, no la posibilidad, de que este tipo de historias, en el fondo, se vayan a utilizar para censurar la red, porque la red se ha convertido hace ya tiempo en algo muy peligroso para los grupos últimos de poder. La ventaja que tiene la red para ellos es que se mezcla en la red información valiosa con una cantidad inmensa de información falsa, de basura que es sembrada precisamente por unos pocos intoxicadores que los grupos de inteligencia y sobre todo los grupos más secretos que rigen el mundo, es decir, por decirlo de alguna manera, los que están por encima de los gobiernos se dedican a sembrar. ¿Para qué? Para que no descubramos cuáles son sus planes, sus propósitos últimos. ¿Qué se esconde con tanto esmero en las cloacas del mundo? Vamos a ver si lo descubrimos y vamos a ver qué papel juegan personajes como Julian Assange. Sabemos, dicen, aseguran, porque también es un misterio, que nació en 1971 y que es un autodidacta. Genial, también ha sido muy criticado. Se curtió como un niño dentro de un ambiente de una secta. ¿Es verdad eso? También hay desinformación. Periodista, hacker, activista en Internet. Aseguran que estudió física y matemáticas solamente para documentarse, para perfilar su conocimiento como hacker, que ya desde la adolescencia era capaz de desafiar a los más importantes sistemas de inteligencia. En cierto momento, en 1999, pone en marcha leaks.org, refiriéndose a goteo o a filtración. En su idea estaba claro la capacidad del ser humano, de un solo ser humano, para mostrar información prohibida y sobre todo asegurar el anonimato a otras personas que, pudiendo dar secreto, pudiendo poner la mano en el fuego, pudiendo ofrecer al público datos que harían cambiar su opinión sobre el estado de las cosas, lo que no tenían era reserva ni seguridad de que fuesen descubiertos al día siguiente. Él, con su conocimiento informático, cuenta un poco la historia oficial, ofrecía esa seguridad, guardaespaldas, entre comillas, técnico de la información más sensible. 1999, aunque según dice él mismo, es en 2006 cuando llega el terremoto. Esta película, El Quinto Poder, transfiguraba en cine, dicen que con bastante fidelidad, no lo sabremos nunca, una de las charlas de este extraño hombre de pelo blanco que hoy está, sabremos cómo está, en una embajada, la de Ecuador, recluido. ¿Por qué él y Snowden son perseguidos? Han ocupado portadas como enemigos público número 1. ¿Qué secreto esconden de verdad? ¿Por qué
tanto temor? ¿Qué está ocurriendo? Y aquí sin ponernos ni a favor ni en contra, simplemente vamos a dar la información que tenemos. Pero este hombre al parecer sorprende en el mundo de Internet, en el mundo de los avezados programadores, cuando llega con su proyecto. La tecnología de Internet no solo debe servir para crear empleos, dinero, que fluya la información, para monetizarse o para simplemente, ya sabemos, el tipo de actividades que dan mucho juego en Internet. No, tiene que servir para liberarnos, liberar al ser humano, ser la punta de lanza de un ejército sin nombre que ponga la información sensible, toda esa que no quieren, que los poderosos reniegan de ella, que siempre intentan guardar bajo su jaula. Por lo tanto, parece que es un movimiento muy valioso. En la película se expresaba perfectamente. Esta era la idea de Julian Assange ante unos poquísimos asistentes, cuando él en su mente, bajo ese cabello albino, pensaba y pergeñaba algo que para él era cambiar el mundo. Cuando una información nueva sale a la luz, es capaz de iniciar un gran cambio. 2 personas y un secreto. Así empieza cualquier conspiración y toda corrupción. Otto, ¿qué estás haciendo? Y va creciendo. Más mentiras y engaños. Más personas y más secretos. Pero, si halláramos a un hombre de principios, un delator, alguien dispuesto a revelar todos esos secretos, él solo podría derribar al más represivo de los regímenes. Los delatores temen hablar por miedo a las represalias. Pero, ¿y si hiciéramos que ese miedo desapareciera? 1:54, Santiago Camacho, tú que tanto has estudiado de Wikileaks, que seguro que lo puedes explicar de forma muy sencilla para que todos nos enteremos. Vemos a un hombre, a un solo hombre, que se enfrenta al mundo. Y eso es una situación nueva en la historia de la información. ¿Es así o también hay mucho mito en torno a esto? En parte es así y en parte hay mito, como en todas las cuestiones. Julian Assange, por un lado, está absolutamente solo según algunas versiones, por ejemplo la versión de Daniel Berg, que es en la que se basa mayormente esta película, en la que se llega a afirmar que Wikileaks durante sus principios es Julian Assange y un montón de seudónimos que él hacía pasar como sus centenares de voluntarios, sus centenares de seguidores, pero que en realidad era solamente él. Según Julian Assange, esto no es así. Él estaba respaldado por un grupo de hackers de diferentes países, disidentes chinos, rusos, etcétera, etcétera, de los que él solamente era un portavoz. Existen esas dos versiones. Me inclino más a pensar, fíjate, que la de la película es la cierta, es decir, que Julian Assange pone en marcha esto en solitario y que para darle cierto empaque, cierta respetabilidad, para sobre todo generar confianza en esos delatores, él da una mentira piadosa y dice que está respaldado por una gran organización. Pero entonces, Santiago, nos encontramos ante un hombre justo sobre el papel que quiere cambiar el mundo, que sabe que hay demasiados secretos y que solo la informática puede proporcionar ese anonimato a personas que tienen que contar la gran verdad, la que siempre se oculta. Claro, el mensaje de Julian Assange y el mensaje de Wikileaks es para toda la humanidad, pero sobre todo es para nosotros, es para los periodistas. Muchas veces los periodistas nos hemos olvidado de una gran verdad. Noticia de verdad es lo que alguien no quiere que se publique. El resto es gastar tinta, que está muy bien, pero las noticias de verdad son esas. La antinoticia es la noticia que manda alguien para que la publique, es que eso también se hace mucho últimamente y es otro debate en el que no nos vamos a meter esta noche. Si todos pensamos en nuestras vidas, en nuestra biografía, en las organizaciones en las que hemos trabajado, en los sitios donde hemos estado, la gente que hemos conocido, sabremos que hemos sido depositarios a lo largo de nuestra vida de muchos secretos. Hasta una secretaria, hasta una ordenanza de un ministerio sabe cosas que si se revelasen podrían incluso hacer tambalear los cimientos de esa organización. Como muy bien decía en el fragmento el personaje de Julian Assange, esto no se hace ¿por qué? Porque lógicamente si se sabe que he sido yo, me despiden, me demandan, estoy pagando indemnizaciones toda mi vida, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo realmente innovador? Julian Assange no pone simplemente un buzón para que la gente se chive de determinadas cosas que considera injustas o que considera denunciables, sino que garantiza el anonimato.
hace un sistema informático criptográficamente prácticamente invulnerable que si tú dejas ahí algo, la fuente no va a ser nunca trazada, nunca van a poder llegar hasta ti. Ellos, Wikileaks, la responsabilidad que tiene es, una vez tiene el documento, tiene que contrastarlo. Es decir, existe el riesgo de que alguien te cuele algo falso para perjudicar a una organización, a un país, etcétera, etcétera. Ellos toman la responsabilidad de contrastar esa información y ver que es auténtica. Y entonces la publican. Eso sí que es revolucionario. El momento en el que cualquiera, un soldado como fue Bradley Manning en su momento, un empleado de un banco suizo, un empleado de un ministerio, un empleado de una embajada, puede hacer literalmente saltar por los aires su organización estando en lo más bajo de su base. Seguro que muchos amigos están pensando, bien, pero queremos conocer a la persona. ¿Es verdad que era un hacker que con 14-15 años desafió los principales códigos encriptados? Vayamos un poco más. En la infancia, una infancia dura que vamos a recorrer también, aunque sean retazos, ¿es verdad que con 14-15 años este muchacho entró en los sitios más inaccesibles y que hablamos de un chico, un preadolescente, considerado entre los primeros hackers del mundo? Cuando la policía canadiense detiene, ya bastante más jovencito, de unos 20 años, 19 años, detiene a Julian Assange por delitos informáticos, en la nota de prensa que cede a los medios anunciando esa detención, lo anuncia como el hacker más peligroso de Australia. Y era eso, era un chaval de 19 años. Eso y la leyenda que se ha creado a su alrededor. De hecho, se dice que hay incluso una novela escrita por una autora australiana en la que se narran las hazañas de un hacker que atiende al seudónimo de Mendax. Mendax habría entrado en la NASA, habría entrado en el Departamento de Defensa norteamericano, y los que han analizado esa obra de ficción están muy convencidos de que no es tal obra de ficción, sino que es una biografía oculta de Julian Assange en sus primeros años. En España hay algunos medios que tienen la exclusiva, Clara, ¿verdad? Qué curioso es esto, de información de Wikileaks de primera mano. Has podido hablar con algunos de los representantes, porque otra de las cosas que nos interesaba esta noche es, bueno, ¿y qué pasa con Wikileaks en España exactamente, en nuestro país? Y vamos a conocer esta noche qué hay de bueno, de verdad, interesante del mundo del misterio, qué ha desvelado Wikileaks que nos puede interesar a los amantes del misterio, y una segunda pata que también evidentemente nos puede aportar cosas. ¿Qué ha pasado con Wikileaks en España? ¿Qué ha revelado que cuenta, digamos, como algo importante en la historia del secreto de nuestra nación? ¿Se ha resquebrajado algo? ¿No nos lo han contado? El marasmo de información es tanta que nadie se molesta en leerla. El diario público.es tiene ese acuerdo directamente con Wikileaks. Yo lo desconocía. En efecto, el diario Público, hemos hablado con el director de este diario, con Carlos Enrique Bayo, al que desde aquí agradecemos su colaboración para este especial, y efectivamente tiene un acuerdo exclusivo para España con Assange y para acceder a la base de datos de la información de todo lo que tiene Wikileaks. O sea que no todos los medios acuden a toda la información exactamente, que hay una especie de acuerdos de especial importancia. Sí, de hecho, pues Bayo nos contaba que en principio, claro, las primeras filtraciones, Assange se dirigía a medios muy importantes, ¿no? Como el New York Times, The Guardian y una serie de medios. Pero algo pasó, ¿no? Sí, Assange se siente muy decepcionado del tratamiento de la información, porque se da cuenta que lejos de importar lo que se está revelando, que es suficientemente importante, se empieza un poco a perseguir a las fuentes, a las posibles fuentes, y a atacar un poco los cimientos del propio Wikileaks, y que algunos de esos medios incluso empiezan a actuar en conminancia con los gobiernos a los que se está denunciando en Wikileaks. Es decir, un poco una contradicción. Es decir, él cuenta con medios convencionales, los periódicos más importantes del mundo, para dar la mayor filtración de la historia, Santi, que si fuese nada en segundos. ¿Qué es lo más importante de esa famosísima filtración que hace que Wikileaks ocupe todas las portadas del mundo, todos los digitales y todas las televisiones, y este se convierta en enemigo público número uno? ¿Qué había tan importante en esos miles y miles de documentos que luego serán ofrecidos en una fecha casi de contrarreloj a los periódicos más influyentes del planeta prácticamente, pero que hacen que Wikileaks después
retroceda un poco y no sienta como amigos a estos periódicos, ¿no? Sino que ha habido una especie de ruptura. El negocio, entre comillas, de dar la información no ha salido bien. ¿Qué había tan importante en aquellos primeros cables? Había muchísimas cosas. Hay que tener en cuenta que Julian Assange, entre otras cosas, aparte de un genio de la informática, es un genio de las relaciones públicas. Y el primer aldabonazo que da Wikileaks no lo da en papel, lo da en imágenes. Lo da cuando en 2010, aprovechando precisamente que Europa está incomunicada porque el volcán aquel de Islandia tenía parado todo el tráfico aéreo, él se refugia en Islandia con un grupo de colaboradores y allí monta un pequeño documental que se llama Asesinatos Colaterales. ¿Qué es aquello? Aquello es la plasmación gráfica de unas imágenes que le han revelado de un helicóptero Apache norteamericano asesinando a civiles desarmados en la guerra de Irak. Aquello es el primer aldabonazo y sobre todo le pone una cara en imagen. Después vinieron efectivamente los cables sobre los documentos sobre la guerra de Afganistán, la guerra de Irak, en la que todo lo que más o menos se sospechaba se ve confirmado. Daños colaterales a víctimas civiles, daños por fuego amigo entre soldados norteamericanos o soldados de diferentes países de la coalición que estaban allí. Mercenarios contratados para cometer actos ilegales, soldados que se hacían pasar por terroristas para asesinar a civiles molestos. Toda una serie de cosas que la prensa no podía cubrir, por una razón muy sencilla, porque el ejército norteamericano se dio cuenta en la guerra de Vietnam de que su tratamiento informativo tenía que cambiar literalmente. En Vietnam todos tenemos la imagen romántica del reportero con media docena de cámaras al hombro, tomando fotografías absolutamente de todo lo que veía y mandando los negativos por correo a su redacción. Aquello estaba muy bien, pero dio una imagen tan exacta al público norteamericano de lo que estaba sucediendo en Vietnam que el rechazo a la guerra fue absoluto. A partir de entonces, el ejército, ¿qué hizo? Controlar completamente la información que se daba. Tú estabas en un pool de prensa, en una tienda de campaña o en una sala de reuniones, allí llegaba el general no sé cuantitos, te contaba lo que eran las noticias del día, con mucha suerte le hacías la pelota, le caías muy bien y te dejaba acompañar a una unidad que siempre y cuando no tuviese demasiado riesgo o no fuera a hacer ninguna tropelía demasiado grande, y eso era la información de guerra. Las verdaderas noticias, lo que decíamos, lo que nadie quería que se publicase, es lo que salía en los cables de Wikileaks. Esta noche vamos más allá de Wikileaks. En el equipo, por supuesto, como siempre, Fermín Agustí, Guillermo León y Diego Marañón preparando todo en la nave del misterio, en las redes, donde tenéis toda la información en tiempo real. Y ahora os escucharemos, por supuesto, Noel Calero con estas músicas de secreto, de misterio, porque para entender si hay misterio y algo interesante, tenemos que empezar por saber un poco ¿qué es todo esto? Todo esto que aparece en la prensa constantemente y como tantas otras cosas en esta ciudad en la que vivimos, sobresaturada de elementos informativos, no nos enteramos pues de la misa a la media. ¿No os ocurre? A mí me pasa. Prácticamente hoy mismo, Carmen, había una información, antes de conocer un poco más el perfil y el misterio en la vida de Assange, había unas declaraciones de Julian Assange sobre el control militar de Internet hoy. Uh-huh. Sí, asegura que a través, de nuevo, de Internet hay un control, además férreo, que todo lo que pasa por Internet está absolutamente controlado, visionado y archivado por el gobierno de Estados Unidos. Hay una cosa que es curiosa, y ahora me das más información sobre ese elemento textual. Uh-huh. Santi, oyéndoos a vosotros, yo percibo que Wikileaks siempre tiene una unidirección. Parece que, claro, los Estados Unidos lo muestran como enemigo público número uno, porque la mayoría de cosas que saca Julian Assange, esa verdad, casi siempre perjudica a Estados Unidos. Hay quien puede decir que esto podía ocurrir con el bloque soviético, por ejemplo, o el antiguo bloque soviético, o China. A Putin le han dado unos cuantos disgustos también, de hecho, cosas que se relacionaban, por ejemplo, con la financiación de terrorismo en Georgia, sin ir más lejos, evidentemente al gobierno de Vladimir Putin no le hicieron ninguna gracia. En otros países como en Kenia, la divulgación de temas que tenían que ver con la corrupción local le llegó a costar la vida a los informadores de Julian
Julian O sea que han Assange. tocado todos los palos. Han tocado Mayoritariamente muchos Estados países, Unidos, ¿no? Y de hecho hay muchísimos países, entre ellos China y otros cuantos, donde el acceso a Wikileaks está literalmente cortado. Para impedir, primero, que se lea lo que se ha publicado y luego para impedir que nadie se pueda poner en contacto con esos buzones anónimos para colocar información sobre el régimen. Antes de saber qué ha dicho Julian Assange hace unas horas, desde esa reclusión, ¿no? ¿Cómo vivirá este hombre? ¿Cómo Bueno, pasa los días? Tremendo, cómo pasan los días, luego lo contaremos. Ahora lo contamos, pero el director de ese medio de información que tiene el nexo de unión directamente con Assange, Público.es, su director nos contaba algo más del perfil. Él lo ha conocido en persona y también hay mucha mítica que queremos contar. Eso de niño criado con la secta Niños de Dios, ¿será verdad? ¿Es verdad que estuvo en 37 escuelas en su infancia, que tenía un desarraigo brutal con todo, que esa personalidad, dicen algunos que rozando el autismo, le convertía en un auténtico genio y que toda esa especie de frustración de la infancia la volcó en ser el número 1 en los computadores? ¿Será verdad? Escuchamos al director de Público.es. Lo más destacable es que es realmente un superdotado, sin duda. Claro que se le ha criticado muchísimo su arrogancia o su sentimiento de superioridad, pero bueno, es que es un hombre que cuando era un niño, cuando tenía 14, 15 años, era uno de los únicos 3 super hackers que existían en el mundo, los que con 16 o 17 años había roto todos los sistemas de seguridad de las compañías de armamento y del Pentágono y acabó pasando unos años en la cárcel precisamente por ello. Y después, cuando ya como adulto salió de prisión, lo que hizo fue hacer cursar las carreras de física pura y de matemáticas solo para obtener los conocimientos suficientes para crear unos sistemas de encriptado, de criptografía, que permitieran a los ciudadanos protegerse del espionaje permanente y de la superioridad tecnológica que ostentan, de que disponen los gobiernos, como se ha demostrado con las últimas filtraciones de Snowden, como la National Security Agency y otras agencias de las grandes potencias nos están espiando, investigando y examinando a todos como un auténtico gran hermano de Orwell. Cuando yo tenía 13 años, mi madre empezó a salir con un tío de una secta australiana que se llamaba La Familia. Creían en el aura azul, en limpiar el alma y en imponer una disciplina estricta a los niños. Palizas de muerte, dietas famélicas y dosis habituales de fármacos psiquiátricos. Mi madre sabía que aquel tío era un cabrón, pero cuando entró en razón ya tenían un hijo juntos y nos pasamos los 3 años siguientes huyendo. Nos persiguieron por todo el país. Qué aterrador. ¿Por qué crees que tengo el pelo blanco? ¿Por qué crees que tengo el pelo blanco? Y esa imagen del cabello albino se ha convertido en un arquetipo del siglo XXI. El valiente que ha creado un sistema para desvelar los secretos del mundo. Para muchos es inconcebible que siga vivo, directamente, con todos los medios que tienen los grandes poderosos para quitarse enemigos de en medio. ¿Y qué ha revelado realmente en nuestro campo, en el misterio? Una cosa más, queremos conocer mínimamente la biografía no tan oficial. ¿Es verdad esto de que estuvo en una auténtica secta? ¿Es verdad que sufrió procesos de lavado de cerebro? ¿Es verdad que ocurrieron esas palizas? ¿Qué secta era esa en concreto? Enrique de Vicente, evidentemente, que de sectas lo sabe casi todo, nos da más datos. En el caso de la campaña de acoso, primero, es obvio que tenían que ir contra una persona que revelara supuestos secretos, en el caso de Julian Assange, y está claro que le tendieron una trampa por el flanco que tenía más débil, que era el sexual. Esa promiscuidad sexual que tenía mucho que ver, es un personaje curioso, es decir, él es hijo de una mujer que pertenecía a la secta que era conocida en el pasado como los Niños de Dios y en la actualidad como La Familia, y se crió en ese ambiente que era un ambiente de promiscuidad sexual absoluta y con unas concepciones radicalmente distintas a los que tenemos el resto de la gente.
O sea que no es ningún mito, Santiago. No es ningún mito. Julian Assange es un fruto bastante típico de lo que eran los 70, la parte más loca de los años 70. Su madre, Christine Ann Hawkins, era una actriz medio hippie entera, digámoslo así, itinerante. De ahí viene precisamente esa cantidad de colegios que visita y a los que atiende en su infancia. Fue un niño errante, por lo tanto. Fue un niño errante que no conoció hasta muy mayor a John Shipton, que es su padre biológico, y que Christina Hawkins se enamoró de un director de teatro de la compañía en la que estaba, que se llamaba Assange. Él adoptó al niño, le dio su apellido, y el tal Assange era el que efectivamente se metió a formar parte de las filas de los Niños de Dios. Y la verdad es que tuvieron, tanto Julian Assange como su madre, muchísima suerte en poder escapar. Primero porque efectivamente el trato de los niños hacia los niños en la secta era atroz. Es decir, efectivamente, no se llamaba a los niños de Dios en vano. Los niños eran considerados, digámoslo así, propiedad común de la secta y eran criados todos juntos. Es decir, perdían en cierto sentido el contacto con sus padres y los criaba la tribu. Los niños tenían que ser clónicos y una de las formas para que se parecieran era decolorarles el pelo con agua oxigenada para que todos tuvieran el pelo completamente blanco. También efectivamente se les metían psicofármacos, se les daba psicotrópicos, se les sometía muchas veces a castigos y hasta vejaciones sexuales, sobre todo en el caso de las niñas, porque una de las prácticas más comunes de proselitismo de los Niños de Dios era lo que ellos llamaban la prostitución sagrada. Efectivamente, dentro de la secta había una promiscuidad sexual muy alta, pero a su vez, para captar nuevos miembros, las jovencitas, las que eran educadas o las que pasaban a formar parte de la secta, eran mandadas a cazar hombres que con el gancho del sexo fácil, etcétera, etcétera, fueran integrados en la secta. Así que en un momento dado, Christine y su hijo consiguieran evadirse de las redes de la secta, y que de hecho eso les costase una huida de varios años por toda Australia, pues no solo no me extraña, sino que además tuvieron muchísima suerte de conseguirlo. Y este individuo, estamos marcando su perfil con esta infancia tan desarraigada, errante por toda Australia, que es un mundo, una isla gigantesca, un mundo en sí mismo, y que luego también seguirá errante con sus servidores de un lado a otro, conectando y proporcionando información a aquellos que quisieran tener un secreto y difundirlo al mundo. Fíjate que si no hubiese sido por esta infancia, a lo mejor no estábamos hablando de Julian Assange ahora mismo. En una de esas huidas, el joven Julian tiene la oportunidad de disfrutar durante un prolongado espacio de tiempo de un ordenador, un Commodore 64, que era en ordenadores personales pues lo más granadito de la época. Y allí es donde hace sus primeros pinitos, donde aprende él solito cómo funciona aquello y donde coge esa afición y esa pasión por la informática. ¿Era un superdotado, por tanto? Julian Assange es completamente autodidacta, o sea, y ya te digo que cuando lo detuvieron ya con 20 añitos era considerado el hacker más peligroso de Australia. Es un tipo que los que le conocen dicen que efectivamente es muy inteligente, tiene un talento nato para las relaciones públicas, tiene un talento nato para la puesta de escena. Los que le han conocido más íntimamente dicen que también tiene un talento nato para la manipulación, es decir, es muy hábil manipulando a las personas, y sí, todo ello nos encaja en el perfil de una persona con una inteligencia muy importante. Luego me contarás, Santi, porque también hay voces, incluso de personas que estuvieron dentro de Wikileaks, que aseguran que fue una especie de mascarada de la CIA, no acabo de entenderlo muy bien, que Julian Assange tenía una opacidad completa en la cuestión contable de Wikileaks, que aprovechó un sinfín de donaciones y que luego no hablaba de eso. Es decir, la oscuridad de este mundo, que también algunos han denunciado, no sé si a favor y en contra. Pero antes de hablar del misterio puro y duro, de qué ha desvelado Wikileaks en torno al misterio, me gustaría saber qué opina nuestro público a día de hoy, enero 2014, porque da la impresión, un ejemplo es esta buenísima película, El Quinto Poder, resulta que
no ha funcionado. Y es un poco el símil de todo eso que iba a ser la hecatombe Wikileaks. O sea, el mundo va a venirse abajo con estos secretos, y muchos dirán, tampoco ha pasado gran cosa. Es decir, o no eran tantos secretos, o el mundo está atado y bien atado, o qué demonios pasa aquí. ¿Qué opina nuestro público de lo que significa Wikileaks? Antes de ir a los comentarios, lo de la película costó unos 30 millones de dólares y solo ha recaudado 8 millones y medio, con lo cual ni siquiera ha llegado a los costes. ¿Y qué hizo Assange cuando sale la película? Porque él está en contra de esa película, dice que no cuenta verdaderamente su historia. En el mismo momento en el que se estaba estrenando en Londres y después en Estados Unidos, el fundador de Wikileaks lanza a través de internet y completamente gratis en ese momento un documental donde cuenta la verdadera historia de su propia historia, de Wikileaks, y de cómo surge todo. Dice que esa sí es la información que se debe transmitir, y además gratis, y no las películas que está dando Hollywood, que está manipulado de nuevo por el poder. Eso es lo que dice Assange sobre el quinto poder. Curiosamente, una de las cosas que más le molesta es, parece una banalidad, pero es que se diga en la película que se tiñe el pelo. Me lo está imaginando, fíjate, porque parece que es un tipo bastante vanidoso, ¿no? Sí. Los que le han conocido Y hablan pone de arrogante y pone vanidoso. verde al pobre actor que hace de él. Sí. Pues la verdad sea dicha, pues Wikileaks tiene Wikileaks, pero el resto de los mortales tenemos la hemeroteca. Y Julian Assange tiene una época en que tiene al principio el pelo completamente blanco, y más tarde digamos que tiende a un estado más natural, que probablemente sea su color propio, que es un castaño muy claro, pero digamos que se ha ido oscureciendo con el tiempo. Eso yo creo que por fenómeno natural no sucede. Vamos a ver qué opina el público. Nefertiti dice: yo creo que Assange no ha destapado ni la milésima parte de lo que esconden los Estados Unidos. Toda la verdad sigue oculta. Lucía Pinazo: los genios son personas diferentes, les llaman locos y tienen problemas como autismo y se aíslan de la sociedad. Ana Muriel: hay muchas empresas que contratan hackers para proteger sus sistemas de otros. Los estados también. Pet Egravo: no pienso que otra humanidad camine junto a nosotros. Eso sí, posiblemente nos mantienen vigilados para controlar posibles brotes de locura. David López: trabajo en un departamento de seguridad lógica de una importante empresa de telecomunicaciones y les puedo asegurar que todo el tráfico que pasa por las redes está monitorizada y auditada, lo que vulgarmente se llama tener el control de todo. Estamos controlados más que nunca. Darvos: estamos recibiendo información gracias al poder que da la red, gracias a estos nuevos ciberhéroes. Buenas noches a todos. Los mayas ya lo predijeron y hacían referencia a que en el último cambio de ciclo todo será conocido, y eso hará posible un cambio de conciencia cósmica. No cambies nunca, Estela Velasco. Ana Hart: Snowden, además de datos, tiene un morro que se lo pisa y una personalidad un poco delirante. José Ramón López: aunque no nos estén visitando, en un universo tan vasto que no conocemos ni un 1%, puede que no sean 80 razas, sino que sean 800 u 8000. Misterio: ¿qué es lo que podemos destacar para el público de Milenio 3 después de estos años de intensidad de Wikileaks, al final, que hemos sabido de nuestros temas, que pueda merecer la pena? Pues sobre todo yo creo que básicamente información ovni es de lo que más hay, sobre todo en la colección de cables diplomáticos, en los cuales pues sí que hay muchísimas referencias a diversos casos. Pues Carmen y yo hemos sacado unos pocos y los podemos ir contando más o menos al limón. Por ejemplo, en 1973 la embajada de Estados Unidos en Ghana da cuenta a Washington de que las autoridades locales estaban tremendamente alarmadas porque el espacio aéreo del país ha sido violado por una serie de objetos voladores no identificados que no se correspondían para nada ni con la forma, ni con el tamaño, ni con la velocidad, ni con la forma de maniobra de los objetos conocidos occidentales. Ese es uno de ellos. Sale también a relucir un cable que lo manda el coronel Hussein Benslimane. Es el comandante de la Gendarmería Real y pedía información, eso sí, diciendo que sería confidencial, a la Secretaría de Estado de Estados Unidos sobre un avistamiento ovni que había tenido el rey Hassan II la noche del 18 al 19 de septiembre de 1976. Además, en ese cable decía que el rey había observado como un objeto volador de forma circular, incluso dice que en algunos momentos se veía como un disco, con aspecto metálico y que emitía destellos de luz, se desplazaba por el cielo sin emitir ningún
tipo de ruido. Además apuntaba que había recibido llamadas desde Marrakech, desde Casablanca, desde Rabat y otras zonas donde se informaba de ese mismo avistamiento entre la 1 y 1:30 de la madrugada. Los testigos decían prácticamente lo mismo. Además apuntaban que volaba a 1000 metros por encima del suelo. Esa era la altura, y también que incluso el rey Hassan había visto algunos de los dibujos que esos testigos habían realizado. A veces estos cables también contienen conversaciones confidenciales que lógicamente los diplomáticos pues mandan al Departamento de Estado o a la CIA para que sean analizadas. Una de ellas está fechada en 2007 en Bielorrusia y habla de la conversación entre un antiguo jefe del KGB y que ahora mismo era jefe de la inteligencia bielorrusa y que está hablando con un diplomático norteamericano. Y en medio de la conversación le dice lo siguiente: ya no tenemos fondos para investigar debidamente los fenómenos paranormales y los asuntos de ovnis, no como en los viejos tiempos. Hay un documento que a mí me ha llamado especialmente la atención, me ponía Clara Tauce sobre la pista porque la verdad que yo no sabía que había salido esta información. Y se refiere además a nuestro país, a España. Al parecer lo ha mandado alguien que le habían ordenado que investigara las apariciones de Palmar de Troya y todo lo que se mueve alrededor de estas apariciones. Pues bien, en esa información que mandan a Wikileaks hay unas fotografías que no tienen nada que ver con el Palmar de Troya, pero sí que el último papa del Palmar, y todo esto sale a relucir porque en Wikileaks se da una información que hay un cierto peligro de que el presente papa del Palmar de Troya pueda llevar a cabo un suicidio masivo. Sí, ese es el peligro que existe según este informador anónimo que traspasa la información a Wikileaks. Pero lo que me ha llamado la atención... Que en el Palmar de Troya, en pleno corazón de la provincia de Sevilla, el delirio llegase a un nivel de suicidio colectivo. Exactamente. Tipo Guyana o tipo después sectas... de que este informador haya estado estudiando por orden de alguien, no dice de quién, a ese grupo pseudo religioso, por llamarlo de algún modo. Bueno, entre los documentos que da hay algunas fotografías no del propio Palmar de Troya, sino de Ezquioga, unas apariciones, recordemos, que se producen entre 1931 y 1934 más o menos, en las que pues muchos vecinos de la localidad de Ezquioga dicen que se aparece la Virgen y que da una serie de mensajes donde ya anticipa la Guerra Civil Española. Pues lo que se dice en estos documentos es que el Papa del Palmar de Troya hace que los palmarianos estudien las apariciones de Ezquioga porque dice que son las verdaderas, que después de Ezquioga el único sitio donde se ha aparecido la Virgen es en el Palmar y que tienen que estudiar los mensajes de Ezquioga muy atentamente y sobre todo las profecías de Benita, que es una de las principales videntes, una niña de 11 años, porque ella es la que tiene la verdad. Una conexión de dos clásicos de la fenomenología mariana española que yo no conocía nexo entre ambas para nada. Ezquioga, año 31, Guipúzcoa, y el Palmar de Troya, el final de los 60. Y tú dices que además esas fotos te llaman la atención por algo. Sí, me han llamado la atención bastante porque son unas fotografías que publico yo en Misterios de la Iglesia, en uno de los libros que escribo. ¿Tu primer libro? Sí, en el primer libro. Y están recortadas como tú las recortaste, exactamente. Exactamente, son tal y como yo las publico. Además, según ves la trama, se ve la trama del escaneo. O sea, que el informador de Wikileaks te ha leído tu libro. El informador que hizo ese estudio, ese informe sobre el Palmar de Troya, las apariciones de Ezquioga, sí, pues ha tenido acceso a mi libro y ha publicado esas imágenes tan reveladoras. Pues fíjate, otra cosa que siempre se ha pensado que era un mito o una vieja tradición de los ufólogos, aquello de que cuando había un congreso de ufología aparecían unos misteriosos señores que se sentaban al fondo, que algunos parecían americanos y que tomaban nota de todo lo que sucedía allí, no hablaban con nadie y se iban. Pues resulta que eso sucedía y lo sabemos gracias a Wikileaks. Hombres de negro espiando congresos españoles, que se convirtió en un temor para los organizadores de este tipo de eventos en España durante muchos años. Pues en este caso la confirmación no es de un congreso español, sino de la embajada norteamericana en Brasilia, que manda a Washington en un cable fechado en 1975 un detalladísimo informe sobre todo lo ocurrido en una conferencia OVNI patrocinada por el investigador
investigador Flavio Pereira, allí en la capital de Brasil, y pues que no sabemos exactamente por qué Washington estaba tan interesado en averiguar lo que se había hablado en esa convención. Hombres de negro, espionaje de congreso sobre ufología dentro de los claves de Wikileaks. Luego ha habido también algunas cosas como que salió además en un montón de medios de comunicación que Wikileaks había revelado nuevas imágenes sobre Roswell. Esto es completamente falso. Y que eran unas imágenes muy bonitas, ¿eh? O sea, en el aspecto cinematográfico de los eran grises, unos seres, ¿no?, con gran cabeza. Unos seres con gran cabeza que presuntamente pues se habían estrellado en ese platillo volante de Roswell y cuyos cuerpos se habían recuperado. Incluso algunos se veía que estaba todavía vivo cuando recuperaron los cuerpos. Esto es completamente falso. Wikileaks en ningún momento emite esa información, al igual que tampoco emite la información que también estuvo por toda la red diciendo que había una guerra secreta de nuestro planeta con los extraterrestres y que había documentos que lo confirmaban. Es completamente falso. No hay ningún documento que confirme eso ni que Wikileaks haya emitido. Se llegó a decir incluso que esto había salido de una entrevista donde Assange revela documentos encriptados. ¿Y cómo se desencriptaban? Escuchando la entrevista de Assange al revés, donde decía que estábamos en guerra con los extraterrestres. Es decir, que tampoco hay tanta información valiosísima, ¿o sí? No, realmente sobre lo nuestro es anecdótico, pues cosas, algún dato curioso, pues hay, por ejemplo, uno muy interesante del 26 de marzo del 75, firmado por la Oficina de Océanos y Ambientes Internacional perdón, es que estoy traduciendo del inglés, por una agencia federal pues dedicada a la oceanografía en Estados Unidos. Y el título del informe es Arreglos para dar la bienvenida a formas de vida extraterrestres, disposiciones para dar la bienvenida a formas de vida extraterrestres en los Estados Unidos. Se hace referencia al título del documento, se le da un número de registro, el documento no viene reflejado, pero lo que se averigua por el cable es que ese documento con ese título tan curioso existe. Cerramos la carpeta de misterios y entonces nos queda una cosa más por saber en torno al tsunami de Wikileaks. Por cierto, Clara, Javier, para los investigadores de los fenómenos extraños, Wikileaks ha sido motivo de mucho comentario en la profesión, pero en el aspecto de goteo o filtraciones de misterio, que debería haberlas, no hay prácticamente nada muy importante. Y hay quien dice que lo verdaderamente esencial, por tanto, no está ocurriendo en Wikileaks. Y hay quien dice, yendo un poco más allá, que esto no deja de ser un juego en el sentido de que los verdaderos secretos nunca van a salir a la luz. ¿Qué opináis? Hay una cosa que es lo que se denomina el archivo de seguridad. El archivo de seguridad, yo lo tengo y mucha gente tendrá una copia. El archivo de seguridad es un documento de algo más de 1 giga que tiene una clave criptográfica muy compleja, tan compleja que no ha podido ser desencriptada, y que se daría a conocer en caso de que a Julian Assange le pase algo. Le pase algo grave, como puede ser una muerte inexplicable, por ejemplo. O sea, ahí está el giga más valioso. Ahí está lo que realmente supone una herramienta de presión, pues supongamos para los gobiernos que podrían intentar atentar contra su vida, por poner un ejemplo. ¿Qué contiene? Las especulaciones son de todo tipo. Desde que ahí sí que está la confirmación de que estamos en tratos con los extraterrestres, hasta cosas mucho más terrenales, pero mucho más graves, como por ejemplo listas completas de la gente que tiene comprada la CIA en los diferentes países, sea políticos, sea periodistas, etcétera, etcétera. Es decir, información realmente grave y que por razones de ética no se habría publicado hasta ahora, y que además Julian Assange la habría guardado como seguro de vida, no sin antes especificar a los interesados que la tiene. Clara, Javier, da la impresión de que esto iba a dar para más, quizá, ¿no? A estas alturas. Yo creo que en todos los aspectos. Además, nosotros en el mundo del misterio es donde notamos esa falta de documentos importantes. Sabemos que en Estados Unidos, años 50, años 60, se han llevado a cabo investigaciones tremendas sobre el fenómeno OVNI, por ejemplo, y sin embargo no han aparecido cosas demasiado contundentes sobre este tema. Hablando Quizás con los expertos, porque no sea el máximo interés de los hackers integrados en la justicia de Wikileaks, no sean los temas más
de vanguardia que más pueden atacar a un gobierno? ¿Puede ser? Bueno, en el fondo lo que decían los expertos, hemos hablado con Eric Frattini, Alejandro Suárez, decían que de todo el material que ha aparecido, menos de un 5% es realmente relevante. Es decir, que si eso lo aplicamos al mundo del misterio, que es muchísimo más reducido, pues yo creo que ahí está la respuesta a esta carencia, ¿no?, de documentos. Sí, yo pienso lo mismo. Yo creo que hay informaciones que son sustancialmente más inmediatas en cuanto a interés o preocupación, porque es en nuestro día a día, ¿no?, de cosas que están filtrándose poco a poco, que son tan graves que hay temas que pasan a un segundo plano. Quizá, bueno, pues a nosotros sí nos puede interesar, nos puede llamar la atención mucho, pero en el grueso de la sociedad quizá esa información no es tan sensible ni tan importante en su día a día. Aunque sí, también me gustaría decir que quizá el problema de esta monumental base de informaciones, lo basta que es decir, que para encontrar algo no es tan fácil, porque es el tema de que siempre hablamos, ¿no? Cuando Torre de Babel, decíamos. Exacto, una sobresaturación de información. Solamente si estás adiestrado para hacer ese tipo de búsquedas, sabes dar con lo que estás buscando. Y además con todo tipo de códigos, de lenguaje diplomático, de lenguaje que tiene que ver con altas instituciones y que no es el lenguaje normal de un periodista incluso. Y claro, esa cantidad de miles y miles y miles de gigas de información, ¿quién la descifra? Sobre todo además cuando el mundo del periodismo está acostumbrado a unas prisas, está acostumbrado a unos tiempos. ¿Y quién tiene un departamento, por ejemplo, para leer los miles de cables de Wikileaks, traducir las noticias? Hay un gran embudo ahí, ¿no? Cuidado, y que es que además no solamente se trata de traducir del inglés, por poner un ejemplo. En el Departamento de Estado norteamericano son muy amigos a codificar las cosas con acrónimos de 3 letras, que a su vez no solamente son acrónimos de, por ejemplo, EDF, escalada de fuerza. Poner EDF, pero además escalada de fuerza es asimismo es un eufemismo de vamos a cargarnos a víctimas civiles, por poner un ejemplo. Es decir, es un lenguaje muy complejo. O sea, hay multitud de estos cables diplomáticos, por ejemplo, que son absolutamente indescifrables para un profano y hasta para muchos de los que algo sabemos del tema. Atención, que vamos un poco a España. Wikileaks queda muy grande, es un universo en sí mismo, pero vayamos un poco a nuestro país. ¿Qué ha ocurrido? Primero, tecnología. Curiosísimo lo que cuenta el director de Público.es sobre ovnis y tecnología, porque parece que en muchos casos sí que han sido, que había aeronaves evolucionando realmente, pero a lo mejor no es lo que pensábamos. Escuchamos. Lo que yo he visto de todo lo que se conoce sobre lo que son objetos volantes no identificados y otros misterios, siempre corresponde a no temas extraterrestres, sino a actividades secretas precisamente de los ejércitos, de los servicios de inteligencia que disponen siempre, igual que ahora se ha descubierto como lo que están haciendo con los drones, con los aviones robots no tripulados que dirigidos desde miles de kilómetros de distancia atacan personas y aldeas para eliminar a los enemigos de Estados Unidos. Todos esos aparatos, antes de ser puestos en servicio y que realmente funcionen, son probados en un secreto absoluto. Por lo que yo he visto, prácticamente todas las los avistamientos y todas las circunstancias que se han producido de este tipo se corresponden con pruebas secretas de armas tecnológicamente muy avanzadas para el momento, para la fecha en la que se produce el avistamiento, y que por lo tanto no son comprendidas como tales porque su tecnología está muchos años por delante de lo que nosotros conocemos en ese momento. Noche más allá de Wikileaks con esto que parece muy interesante, es decir, según nos comenta este máximo especialista en el tema, estaríamos asistiendo en muchos casos ovni a auténticos tripulantes del futuro, por lo menos en lo tecnológico, es decir, a ingenios que nos llevan años, que se están probando, que a veces se cruzan con nosotros en algunos de los casos y que nos sorprenden. ¿Cómo nos van a sorprender? Imaginaos lo que puede ver ahora en algunos cielos,
y que veremos dentro de 15 años, por ejemplo, pues cosas prodigiosas, porque siempre hay ese adelanto en la tecnología militar. Pero yo quiero recordar ahora, y además recordaros a todos que mañana, y gracias por la audiencia, mañana vamos de nuevo un poquito antes incluso, más o menos entre las 10:30 y 11 menos cuarto, y más bien 10:30 y 11 menos cuarto. 10:30, por favor no nos abandonéis, ya sabéis lo que es esto, y gracias. Fernando Cámara, que se une un poco a este club de amigos, e imaginaos el lujo que es para nosotros, coronel del ejército, piloto de combate, que ha perseguido un ovni durante 2 horas, ahí es nada, él decía una cosa que no se contó en el programa y que yo os puedo contar, que es muy interesante y tiene que ver con esto. Fernando Cámara es solicitado por un grupo de investigación de máxima inteligencia de la OTAN para ciertas cosas. En cierto momento, 2 agentes le llevan a otro departamento para él completamente desconocido. Y resulta que un hombre recio, un hombre de ley y un hombre de absoluta rotundidad como Fernando Cámara, y yo siempre lo digo, un hombre que sube a un Mirage F1, con lo que cuesta cada despegue de un Mirage F1 a todos los españoles, en el sentido de que solo los más preparados, los más capacitados pueden pilotar estas fabulosas máquinas. Un piloto de combate de ejército es alguien que sabe muy bien lo que es el cielo. Bueno, pues él, claro, después de lo que vivió, cree perfectamente en los ovnis como aeronaves completamente desconocidas y fuera de lo humano, no conocidas por el ser humano. Y entonces le llevan a un departamento, y esto es glorioso, me lo contaba a mí en petit comité, pero no hay secretos sobre ello. Y me dice, Iker, es que me preguntaron y me enseñaron un listado. Un listado que seguro que se parece mucho a los informes de Wikileaks. Y ahí vienen algunos casos bien conocidos con la explicación. Pero una explicación que nunca ha llegado a España. Caso de Canarias, marzo 79, el famoso ovni misil de Canarias. Efectivamente, como misil. Y de alguna forma le decían a Fernando Cámara, no, si éramos nosotros, está muy controlado. Al llegar al 11 del 11 del 79, seguía poniendo, en este caso, UFO. Y le preguntaban a él, porque después de 20, en aquel momento 15 años de pesquisas, habiendo solucionado muchos casos, sabiendo que eran de este o de otro bloque, el caso, por ejemplo, de Manises no lo habían resuelto. Y el propio Fernando Cámara, y me parece interesantísimo, porque yo sepa esto nunca se ha sabido, pudo corroborar en ese departamento de inteligencia de la OTAN que a pesar de tanto esfuerzo, aquello seguía como ovni. Desde luego no como ridiculeces que se han dicho, sino como ovni. Los propios americanos que habían resuelto otros casos porque eran ellos mismos. Evidentemente todos lo sabemos. En esta problemática de los ovnis habrá tecnologías desconocidas. Cosa que dice mucho en torno a los testigos, que no mienten. Han visto realmente un ingenio que supera casi la concepción de, bueno, como si nos pasa ahora ver una revolución informática de dentro de 10 años, ahora mismo no la creemos. Y se estarán probando. Pero otros casos, UFO. Bueno, pues vayamos a España, si os parece. Clara, tú has tenido la oportunidad de hablar con 2 especialistas y esto es muy interesante. ¿Qué pasa con Wikileaks en España? ¿Qué ha ocurrido? Y sobre todo, ¿qué secretos había de nuestro país que nadie o no sabíamos o lo intuíamos, pero parece que están negro sobre blanco y que hacen de nuestra historia, que es una de las más apasionantes de Europa, pues todavía más intrigante, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, hay informaciones que quizá intuíamos, pero el verlas confirmadas de una manera tan clara, pues parece como que nos sorprende más y sobre todo porque nos toca de cerca. Estamos hablando de nuestro país, de cosas que conocemos, de nuestra historia reciente y no tan reciente, que han configurado, como explicaba Juan Luis Gallego, el director de la revista Números Rojos, lo que la historia nos trajo tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Y parece que la transición, ¿no?, española, sí, y lo intuíamos todos, pasaron muchas más cosas en ese periodo mágico, diferente, rompedor, mítico, el más mítico, ¿no?, seguramente de los últimos tiempos, pues que había muchas más cosas que no sabíamos, ¿no? Sí. Por ejemplo, el papel, según Wikileaks, tan importante que juega nuestro rey, cuando en ese momento era príncipe, ¿no?, que casi se da a entender que fue un confidente de la Casa Blanca y se convirtió en su gran apuesta para controlar a España. Es decir, el príncipe, en ese momento príncipe, ¿no?, nuestro rey actual, habría facilitado información sobre el régimen para, de tal manera que en su ascenso a la carrera al trono, poder ayudar a los americanos para que a su vez le ayudaran a él a subir al trono. Cuestiones de fondo que dice Wikileaks. No sabemos si es verdad o no. Siempre según Wikileaks. Pero ahí están los informes. Vamos a escuchar algo más, claro. El conjunto de informaciones que más nos han llamado la atención son las referidas
a la especie de tutelaje que ejerció Estados Unidos sobre la transición. Hay bastantes informaciones, documentos, cables que demuestran que Estados Unidos se encargó de controlar la transición para evitar algo así como un estallido comunista. Bueno, llama la atención porque hay no solo control de Estados Unidos hacia lo que pasaba en España, sino ciertas explicaciones de las autoridades de aquel momento, de Suárez, de Fraga, a Estados Unidos, explicaciones tranquilizadoras, en plan de, bueno, estamos en condiciones de controlar el Partido Comunista, Carrillo puede ser un peligro, pero no tanto como pensáis. En cierto modo, bueno, nos llama la atención porque creemos que nada de eso es ajeno a lo que vivimos. A mí me parece que es muy relevante el tema que afecta al rey Juan Carlos, porque nosotros filtramos los secretos de la transición en lo que eran los cables de Kissinger, y entre muchas otras cosas se vio como el rey, cuando todavía no había ascendido al trono, actuó prácticamente como confidente para Estados Unidos, revelando secretos de Estado con el fin de que le apoyaran en su ascenso al trono. Esas revelaciones fueron muy importantes porque conocimos realmente cómo fue esa transición, cómo Estados Unidos sabía que iba a haber un golpe de Estado 5 años antes del 23F, cómo España pactó en secreto con Marruecos la Marcha Verde para librarse del Sáhara Occidental, cómo incluso Franco ofreció a Estados Unidos el territorio de España en una tercera guerra mundial. Esas revelaciones sobre lo que realmente ocurrió en la transición española yo creo que fueron muy importantes. Vaya profecía que acaban de saltar aquí a los medios, ¿no? Y siempre diciendo que es lo que dice Wikileaks, no nosotros, ni Milenio 3, ni nadie, sino lo que ponen esos cables. Lo que más puede sorprender incluso es Estados Unidos sabía 5 años antes que iba a haber un golpe de Estado en España. Sí, no sé cómo os deja esto el cuerpo. Pues bastante mal, ¿no? Porque si sabían eso. Pero sí, efectivamente, Estados Unidos temía que se pudiera producir, por lo menos tenía esa sospecha, ¿no? Que se pudiera producir un golpe de Estado militar 5 años antes de que fuera así, porque Washington sospechaba que podía provenir de la ultraderecha o de un ejército descontento, analizando la situación en el contexto en el español. 76. Sí, como principal amenaza para la democracia de España. Y bueno, pues esto evidentemente él tenía su preocupación porque ellos querían convertir a España en su aliado. ¿Santi? De hecho, era vital para los intereses estratégicos que España fuera una democracia. O sea, tenía que serlo sí o sí. Por una razón muy sencilla, porque a pesar de que tenían bases en nuestro país, etcétera, etcétera, lo que querían era integrarnos en la estructura militar de la OTAN. Y eso básicamente, por la propia norma de la fundación de la Alianza Atlántica, pues no puede acceder a una dictadura, así como suena. Con lo cual se hizo toda esa serie de movimientos. En aquellos cables de Kissinger, creo recordar que hay cosas hasta realmente chuscas, como la relación del Partido Nacionalista Vasco en la época de Franco, o sea, cuando todavía estaba en la clandestinidad, con las autoridades norteamericanas, pues también ofreciéndose como informadores de lo que estaba sucediendo en España. Pero al igual que en el Misterio, a mí algo que me mosquea en todo esto, sinceramente, igual que en el Misterio, tampoco hay documentaciones básicas sobre grandes tramas que sabemos que han ocurrido en España, tampoco hay informaciones de fondo sobre historia, realmente no sé. Se podían meter pues con envenenamientos masivos, se podían meter con el fondo del 11M, se podían meter con un montón de cosas que sabemos que hay mucha espina todavía, y tampoco se revela nada. Las tienen y no han salido a la luz todavía. Claro, es que hay que... Pero un movimiento como Wikileaks dosificaría tanto la información teniendo ticos bombazos. Es que realmente la información, a lo mejor hay más de 2 millones de documentos y se van filtrando a lo mejor en oleadas. Pero tú como periodista, Clara, o cualquiera de nosotros como periodistas, ¿tú tienes un bombazo y no lo sueltas? No, pero tendrán que verificar también, ¿no? Tienes que comprobar antes de emitir, además, cosas que son muy fuertes y donde hay mucha gente implicada y ya bastante lío
tiene Assange, aparte que dicen que es un cuello de botella, todos los colaboradores que tienen, si no pasa antes por Assange no se publica. Una criaturita muy autoritaria, según sus propios colaboradores. Sí, dime, Santi. Que a propósito de lo que decías, claro, Wikileaks no puede tener más información que la que tienen sus informadores. En este tipo de casos, no todo el mundo tiene acceso a todo. La información suele estar compartimentalizada y jerarquizada, es decir, cuanto más alto estás en la pirámide vas accediendo a más información, digamos, secreta. Un símil muy sencillo es el de la sociedad secreta. Un neófito de la sociedad secreta le cuentan una parte del secreto. Va subiendo grados y se va enterando de más cosas. El que llega al último grado, en el caso de la masonería, al grado 33, pues se supone que lo sabe ya absolutamente todo. ¿Qué sucede también? Que cuanto más alto está, menos propenso es a convertirse en un informador de Wikileaks. Forma ya más parte de la estructura. Con lo cual tenemos información que ha tenido acceso informadores. De lo que tengan acceso a lo mejor, pues qué te voy a decir yo, un presidente, un ministro, etcétera, etcétera, a lo mejor están esas cosas que echamos en falta. Wikileaks ha cambiado el mundo, pretendían cambiar el mundo y lo han logrado. Era un anhelo, era una historia de soñadores, es una historia de soñadores, merece la pena creer en esto, pero entonces, ¿por qué no se ha producido el terremoto que todos esperaban? ¿Es tan dura la cohesión de lo convencional en el mundo o la información secuestrada por los intereses de lo políticamente correcto que es imposible cualquier revolución? Son preguntas interesantes. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué ha pasado con Wikileaks hoy? Hemos hecho un experimento con voces de esta misma casa, como Rafa de Miguel, el director de informativos de la cadena SER, nuestro compañero José Antonio Marcos, Hora 14, Esther Bazán, nuestra compañera, Pedro Blanco, Pablo Morán, en fin, personas de informativos y programas que controlan todo lo que es el día a día. Y ellos también, imagino que cuando llegó Wikileaks, pensaban que iba a cambiar el periodismo. Igual ha cambiado el periodismo ya, y no lo estamos sintiendo. Y es un proceso inabordable e inexorable. Pero esas voces de la SER, muchas veces de la actualidad de la SER, ¿qué piensan a día de hoy de qué ha sido Wikileaks? ¿Un éxito? ¿Un bluff? ¿Qué es lo más importante? Yo creo que Wikileaks fue una demostración muy importante de cómo las nuevas redes sociales, Internet y la tecnología hace que cada vez sea más complicado mantener determinados secretos de Estado o información que hasta ahora solo manejaban los gobiernos. El caso Wikileaks o el caso Julian Assange yo creo que nos sitúa ante un antes y un después del concepto que tenemos en el mundo de la forma de hacer de los norteamericanos, de cómo funciona la diplomacia de Estados Unidos. Esto nos ha puesto sobre la pista de cosas que, aunque la novela y el cine nos insinuaban que podían ser una realidad, hemos tenido constancia de que efectivamente, una vez más, la realidad ha superado la ficción. Creo que hay un antes y un después porque colocó dos debates muy interesantes sobre la mesa. ¿Qué hacer con el material sensible? ¿Cómo hacerlo? ¿Dónde filtrarlo? Y si se puede entregar sin pasar ningún filtro y que así salga a la luz, sin reservas, podríamos decir. Y segundo, la delgada línea entre el héroe y el villano, ¿no? Entre la libertad y el encierro. Julian Assange ahora en una embajada, Snowden, en otro caso, oculto en Rusia. Pues yo creo que Wikileaks es la demostración de que se acabaron los secretos de Estado, al menos buena parte de ellos, o los intentos de los gobiernos para que no sean públicos, para esa falta de transparencia y de información que necesitan los ciudadanos. Pues en mi opinión era tan abundante el caudal de revelaciones que aportó Wikileaks que ha resultado difícil discernir entre lo verdaderamente importante y novedoso y la información irrelevante pero muy copiosa. Pero sobre todo, Wikileaks es la primera expresión de una nueva cultura a la que se han ido sumando otras grandes filtraciones, como los datos de la NSA que difundió Snowden, o más recientemente lo que El País y otros periódicos han bautizado como ChinaLeaks. ChinaLeaks, Santi. Claro, no olvidemos que, por ejemplo, ahora mismo China tiene vetado el acceso a sus ciudadanos al diario El País, sin ir más lejos. ¿Por qué? Pues porque han tenido su propia versión del Wikileaks y se han empezado a filtrar documentación que habla de la enorme corrupción que hay entre los mandatarios chinos, de las cantidades ingentes de dinero que se están distrayendo. Siempre la misma historia, da igual el lugar del planeta. Sí. O sea, ¿a que suena familiar? Sí, muy familiar. Pues eso, pero claro, es que en China son muchos y estamos hablando de mucho dinero, pues imagínate. Te voy a poner un simple dato. El mayor comprador mundial de Ferrari es China. Prácticamente se llevan la mitad de la producción de la fábrica. Con decirte eso, imagínate cómo está la cosa. ChinaLeaks, habrá que poner el ojo ahí, que también los chinos saben mucho de
misterios, por cierto. Escuchábamos entre las voces autorizadas de la SER, gracias compañeros por participar en Milenio 3, a nuestra compañera y colega Esther Bazán, que decía una cosa muy interesante, y es que a día de hoy 2 personas delatores, justicieros, héroes, villanos, uno en una embajada, otro recluido, y nos preguntaban muchos amigos, bueno, ¿y cómo es ese hombre de pelo teñido aparentemente, o de pelo albino? No lo sabemos, otro misterio, ¿no? ¿Cómo vive hoy? Porque se pregunta el público, bueno, es como un poco delirante, es la guinda delirante esta historia. Pues desde el 19 de junio del año 2012 vive recluido en la Embajada de Ecuador en Londres, no puede salir de esas 4 paredes, es más, al principio tenía varios policías que estaban literalmente copando toda la embajada para que no pudiera salir de ninguna de las formas. Él está un poco asustado porque ha hecho unas declaraciones diciendo que puede que le quieran envenenar, no para matarle, que sería más fácil, sino para que salga, para que tenga que salir al hospital y entonces le capturen. Además, también ha dicho que al principio tuvo serios problemas para conciliar el sueño por todos los líos que tenía y por el ruido que había en la embajada, porque esta embajada está justo detrás de Harrods, en Londres, y además está detrás en la parte donde por las noches meten todo el material, con lo cual el ruido era tremendo. Tuvo que empezar a dormir en el baño de señoras de la embajada, incluso se ponía ahí un colchón hasta que se lo habilitaron como habitación, y él dice que es su pequeña nave espacial. Le suelen traer sushi normalmente porque es una comida que le gusta mucho, no ha dicho de qué restaurante, por si acaso a alguien se le ocurre ir ahí a envenenar la comida que le llevan. Bueno, sí, porque además hay que andarse con cuidado con los restaurantes japoneses, que ha habido algún caso de envenenamiento en uno de ellos. Y con los restaurantes en Londres. Que precisamente. Y con los envenenadores que hay por ahí también. Él está feliz, entre comillas, porque tiene ordenadores, tiene teléfono móvil y tiene conexión a internet, con lo cual sigue dirigiendo todo el entramado que él mismo ha creado. Sigue Pero siendo lleva todo la este cabeza. tiempo sin respirar el aire de la calle. Exactamente, fíjate, sin respirar el aire de la calle. Tiene problemas pulmonares. Está empezando a tener problemas pulmonares, está empezando a tener problemas de huesos. Tiene que darse de vez en cuando rayos UVA para que le dé un poco de ese sol artificial, porque es perjudicial el que no te dé el sol en tanto tiempo. Solamente ha salido al balcón en 2 ocasiones. Uno además tuvo que salir completamente maquillado porque se había quemado toda la cara con esa lámpara de rayos UVA para que vieran que tenía buen color. Y la verdad que pues tiene ganas de salir, pero sabe que no puede, que en cuanto le saquen de allí, no solamente le llevan a Suiza para a Suecia para ese juicio por presunta violación, sino que dice que eso es para llevárselo directamente a Estados Unidos y juzgarle. Y él recuerda que en Estados Unidos sigue viviendo pena de muerte. Santi, y Snowden, aunque sea brevemente, también la situación extrañísima, ¿no? De 2 figuras que han intentado mostrar lo que estaba oculto y que han acabado con sus huesos en circunstancias un poco extrañas, ¿no? No, Snowden lleva una existencia mucho más llevadera que la de Assange, por lo menos sale a la calle, vive en Moscú, no es su entorno, pues trabaja, parece ser que ha encontrado trabajo, y la única pega que tiene es que no va a poder poner probablemente los pies fuera de Rusia nunca más en su vida. Quiero que antes de escuchar los últimos mensajes, Noel me recuerde un sonido. Es un sonido que no tiene que ver con los teléfonos móviles actuales, un sonido así. Cuando escuchaba Clara Tahoces, yo visualizaba una historia de Chicho Ibáñez Serrador. Teléfono negro, ¿no? ¿Me puedes contar simplemente para abordarlo a la vuelta la escena que no puedes olvidar de este caso? Hay una escena muy concreta de alguien con un teléfono, ¿no? Sí, imaginad un edificio, un fuerte olor que no saben de qué es, y una persona que hace días que no ven, 4 o 5 días que no sale a la calle. Echan abajo la puerta, donde sospechan que procede el olor, y se encuentran a una mujer caída en el suelo con una mirada desgarradora, aferrada a una mano con un teléfono de estos antiguos, un teléfono negro de los que suenan como hemos puesto antes, ¿no? Y el cable roto, descolgado
ahí, muerta. Así empieza esta historia. Es una escena concreta, real, no de ficción. Luego Clara nos cuenta lo que pasa en ese archivo. Los archivos de Clara Tahoces, que estamos exhumándolos pacientemente y que son de verdad, para no dormir. Y no nos olvidemos de muchas más cosas, entre otras, una extraña aparición en carretera. Sorprendente, ocurrió en Ciudad Real. Vamos con los mensajes o algo nos tienes que decir, Fermín Agustí. Puede filtrar una información. Fíltranos la información a ver, de última hora. Wikimilenio. Una información de última hora. Milenio 3 ya es trending topic en Twitter. Gracias por la filtración, amigo. Es nuestro particular Assange, incluso por el peinado. Fermín Agustí. Vamos allá con los mensajes. Pero no lo tiene blanco. No. Todavía. Elisa dice, esta vida se me representa a la peli del show de Truman. Ana Morgana, Estados Unidos tiene plantas enteras de oficinas con personal experto en informática, sondeando la red con potentes ordenadores y software específicos para controlar la información, dirigidos por hackers sacados de las cárceles por el FBI y la CIA. Vicente Brice dice, buenas noches mágicas, me llamo Vicente Brice, el hacker de Wikileaks ya puede ser vanidoso teñirse el pelo. A mí personalmente lo que me da miedo es que a este señor le hayan juzgado varias veces en su vida por mostrar al mundo verdades que gobiernos nos ocultan de diversos ámbitos que a mí y a todos nos conciernen. Y por otra parte no me extraña que le hayan tachado de raro, místico. Esa imagen de él la han formado con la intención de hacernos ver que es un simple loco, pero en realidad es una persona con mente privilegiada que no quiso seguir las normas. Estamos bastante, por lo menos yo, bastante de acuerdo. Francisco Martín dice, lo que va a ser complicado es saber si los secretos que salgan a la luz provienen o no de Wikileaks. José Ramón López, más que temer a las filtraciones publicadas, puede que le teman a lo que no se ha publicado, puede que no sepan hasta dónde llegó. Ana Hart, Assange presenta un complejo mesiánico y necesita ser centro de atención, de ahí que retenga datos o no, según su capricho. Emilio Ballesta, tantas razas viviendo entre nosotros, me estremezco. ¿Qué estarán esperando para manifestarse? Nada bueno, seguro. Luego nos piden Iker Hackers, nos dan muchos datos, lo que pasa que es un mail bastante Julio Serrano, que dice que es hacker, que es el experto en seguridad informática Bruce Schneider, reveló en 1999 que la NSA llevaba años presionando a las empresas estadounidenses a incluir puertas traseras o rebajar la seguridad de sus productos. De hecho, una rama de la NSA controla la exportación y todo producto que se va a exportar tiene que contar con la aprobación de la misma. Esto quiere decir que la mayoría del hardware de red y sistemas criptográficos salido de Estados Unidos tienen fallos de seguridad o su seguridad ha sido rebajada. La llamada puerta y trasera, algunos ¿no? puede que tengan puertas traseras. Una debilidad dentro del sistema para que nos espíen, más o menos. Debilidad puesta a propósito. Y que ha hecho estallar la última gran bomba, que yo al final resumo de esta forma. Son los típicos temas que estábamos contando hace 10 años con Santiago Camacho. Empezamos con Echelon, con los sistemas de espionaje, y muchos decían, esto son tonterías. Las tonterías están en las portadas mundiales. Y nosotros vamos con otros temas después que nunca serán portada, pero que os van a encantar, ya lo veréis. Ahora las noticias.